El día viernes habíamos estudiado entonces lo que son los versores fundamentales y lo que es también un vector unitario o un versor asociado a un vector dado. Veamos entonces qué sucede cuando nosotros tenemos expresado un vector como 3i, siendo i el versor unitario en el eje de las x, que tiene igual dirección que el eje de las x, igual sentido que el eje de las x y tiene módulo 1. Cuando tenemos esta situación y queremos calcular el vector 3i, vamos a ver entonces que obtenemos un vector que tiene que tener igual dirección e igual sentido que el vector original, porque el número que lo está multiplicando es un número positivo, y su módulo va a quedar multiplicado por 3. Entonces, si a este versor unitario lo multiplicamos por 3, obtenemos el vector u sub x. Recuerden entonces que a nuestro versor lo expresábamos mediante las componentes 1, 0, al multiplicarlo por 3 nos queda entonces el vector cuyas componentes son 3, 0, que denominamos u sub x. De la misma forma, si analizamos un vector 2j, debemos multiplicar el versor fundamental j, que tiene dirección según el eje y, el mismo sentido que el eje y módulo 1, por 2. Entonces nos quedará un vector de igual dirección y sentido que j y con el módulo duplicado, obteniendo entonces lo que es el vector u sub i. A ese vector u sub i lo obtenemos haciendo 2 por las componentes de j, que son 0, 1, y nos da por resultado el vector 0, 2. Cuando nosotros a estos dos vectores u sub x y u sub i los sumamos, recuerden que podemos trazar un vector a continuación del otro para poder hallar el vector suma o vector resultante, obtenemos el vector u. Y ese vector u, como es suma de estos dos vectores, resulta con las componentes 3i más 2j. 3i es el vector horizontal, que es u sub x, 2j es el vector vertical, que es u sub i. Entonces, reemplazando u sub x por 3i y reemplazando u sub i por 2j, obtenemos este vector u, que también lo podemos expresar con sus componentes 3, 2. Es decir, que ahora nuestro vector u no solo lo podemos expresar a través de las componentes u sub x, punto y coma, u sub i, sino que lo podemos expresar a través de la suma de dos vectores que hemos obtenido mediante la combinación del producto de un escalar por un versor fundamental más otro escalar por el versor fundamental del eje y. Esto es algo muy importante y que lo vamos a ver ahora a continuación, explicado aquí. Todo vector u de R2, o sea, todo vector que esté en el plano de los reales, en el plano de dos dimensiones, que tenga componentes u sub x y u sub y por lo tanto que represente un punto cualquiera del plano, se puede escribir de la forma u sub x versor y más u sub y versor j. Esto lo vemos indicado en el cuadrito inferior a la derecha, en donde un vector que está expresado a través de su componente 3, 2, para ordenado, recuerden, componente en x, componente en y, lo podemos expresar mediante la expresión 3 versor i más 2 versor j. Siempre ordenado, la componente en x por el versor i más la componente en y por el versor j. De la misma manera, podemos decir que todo vector que esté expresado de la manera u sub x versor i más u sub i versor j de R2 se puede descomponer en las direcciones de los ejes coordenados como u sub x y u sub i. En este caso estamos con la flecha de la derecha, pasamos de un vector u que está definido mediante 3 versor i más 2 versor j, a definirlo como un par ordenado por las componentes u sub x y u sub i, que en este caso son 3, 2. Lo que estamos diciendo con la expresión de arriba es que a todo vector u, como el verde en la figura, que corresponde a un par ordenado 3, 2, lo podemos descomponer, es decir, lo podemos reemplazar por dos vectores, uno que sea u sub x y otro que sea u sub y, o sea, por el rojo y el azul. Con la expresión de abajo lo que estamos diciendo es que
la suma de u sub x más u sub y la podemos reemplazar por el vector verde u. Estas cuestiones las vamos a ver muchísimo, las van a ver ustedes, aplicadas sobre todo en física. Bien, veamos algo más ahora de los vectores en el plano, que tiene que ver con algo muy importante y por ahí un poquito complejo para ustedes al principio, que son los cosenos directores, que se denominan así a los cosenos de los ángulos que forman un vector con los ejes coordenados, y que terminan definiendo de otra manera diferente a lo que estuvimos viendo el viernes, la dirección de un vector. Partamos del mismo vector que estábamos analizando recién, dibujado en color verde, cuyas componentes son u sub x en color rojo y u sub y en color azul. Sabemos entonces que un vector unitario o versor asociado a él lo calculamos mediante el cociente entre el vector y el módulo de este vector. Ahora bien, miremos un poquito en el triángulo que tenemos sombreado de color rosado en la figura. ¿Qué representa u sub x sobre el módulo de u? ¿Qué representa u sub y sobre el módulo de u? A ver si pueden decirlo acá en el chat y alguien lo puede ir leyendo. No se apuren a responder porque Tomás Falcón, por ejemplo, nos está diciendo la dirección, pero en realidad, fíjense qué representa ese cociente, u sub x sobre u. Alguien dice los catetos, no precisamente, porque si miramos un poquito este triángulo que está de color rosado, vemos que es un triángulo rectángulo, aquí donde estoy señalando, en el vértice que da con 3 en el eje X. Fíjense que ese triángulo rectángulo tiene dos catetos, el que llamamos u sub y el que llamamos u sub x. Y u, que está dibujado en verde, es la hipotenusa. Entonces efectivamente tiene que ver con algo de lo que están poniendo ustedes, y voy a decir algo porque no es correcto lo que están escribiendo. Me dicen seno, seno y coseno, me dicen los ángulos, pero es incompleto eso, porque nosotros nunca hablamos de seno, nunca hablamos de coseno, sino que decimos algo más, y que lo hemos reiterado a esto, ¿no? A ver si alguien puede completar un poco mejor la expresión que sus compañeros están poniendo en el chat. Bueno, ahora está mejor. Ahí está Jorge, dice seno del ángulo alfa. No podemos hablar de seno, coseno, tangente, si no hablamos de seno de un ángulo, coseno de un ángulo o tangente de un ángulo. Entonces, para todos aquellos que definieron seno y coseno, tendrían que haber dicho seno de alfa y coseno de alfa. Ahora bien, miremos la primera de las dos expresiones, la que está arriba con la primera flechita amarilla. U sub x, en este triángulo que está sombreado en rosado, es el cateto adyacente de alfa. Por lo tanto, cateto adyacente sobre hipotenusa nos da por resultado el coseno del ángulo alfa. Y por otro lado, u sub y es el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa nos da por resultado el seno del ángulo alfa. Es decir que nosotros, esto ya lo sabíamos, dado un vector cualquiera, trazamos el ángulo que forma ese vector con el eje positivo de las x y obtenemos de esta manera, que está expresado aquí, los valores del seno alfa y coseno de alfa relacionando las componentes con el módulo. Pero avancemos un poquitito más. Miremos ahora este nuevo triángulo, que nos queda ahora en color amarillo. Y que marcamos un nuevo ángulo, beta. Pero fíjense que beta tiene una particularidad. En vez de arrancar, como hasta ahora veníamos haciendo, desde el eje X hacia el vector, beta comienza en el eje Y, en el otro eje, en el semieje positivo de la Y, y se dirige hacia el vector. Incluso alfa, que venía en sentido antihorario, ahora beta lo vemos que está en sentido horario. Por ahora no se preocupen en el sentido. Miren el triángulo que está ahora de color amarillo y fíjense de qué otra manera, teniendo en cuenta este nuevo ángulo beta, podemos escribir esta expresión que es u sub i sobre u. Siendo u sub i este cateto, no les voy a decir el nombre, y u
la hipotenusa del triángulo amarillo. ¿Cómo se llama la relación? ¿Cómo podemos escribir, con qué otro nombre, la relación U sub I sobre el módulo de U? Ahí Florencia dice coseno de beta. A ver si hay alguna otra opinión. Aaron dice que sí, seguramente está apoyando lo que ha escrito Florencia. Bueno, coseno de beta también dice Jorge Noir, perfecto. Está muy bien lo que han dicho. En el triángulo amarillo podemos decir que el coseno de beta es igual a U sub I sobre U. Ahora yo hago una pregunta. Siempre que tengamos un vector en este cuadrante, aunque tenga otra dirección, como por ejemplo podría ser esta, que voy a escribir acá, esa dirección, ¿tendrá sentido esta expresión que estamos escribiendo? ¿Siempre será U sub X sobre el módulo de U igual al coseno de alfa? ¿Siempre será U sub I sobre U igual al coseno de beta? ¿Qué opinan ustedes? Dicen que no. Que no, que no, que no, que no. Bueno, a ver. ¿Qué más están diciendo en el chat? Ahora empezaron los sí. Ahora empezaron los sí. Bueno, a ver chicos, fíjense una cosa. Supónganse que mi vector efectivamente es esta línea roja que yo acabo de dibujar ahí. Que si yo tomo esa línea roja, ahora vamos a dibujar nuestra línea. Hacia el eje X voy a tener esta proyección. Vamos a poner así. Ahora nos quedó este triángulo, a ver si lo alcanzan a ver. Este triángulo que estoy marcando. Por esta línea vertical roja, el eje X, y esta línea oblicua que sería nuestro vector. En ese triángulo, nuestro ángulo alfa sería este que estoy dibujando aquí. Este sería nuestro ángulo alfa. Y el ángulo beta sería este otro que voy a dibujar acá, que lo voy a pintar de otro color. U sub X sería este pedacito que ahora nos queda de este lado. Vamos a escribir U sub X en este triángulo. U sub X. Y U sub I sería esta parte vertical, esta línea vertical que nos ha quedado, U sub I. U seguiría siendo nuestra hipotenusa. Entonces fíjense que por más que nosotros cambiemos el vector, le cambiemos la orientación, la inclinación en ese primer cuadrante, alfa siempre lo vamos a denominar desde el eje X hacia el vector, beta siempre desde el eje Y hacia el vector, y estas relaciones se van a mantener cualquiera sea la inclinación que tenga este vector en el primer cuadrante. Es decir, que la pregunta que yo les había hecho hoy, si esto va a ocurrir siempre, cualquiera sea el vector que tengamos en el primer cuadrante, la respuesta correcta es sí. No sé si hay alguna pregunta ahora en el chat, porque como hubo muchas dudas sobre esto, me gustaría saber si ahora se entendió que la respuesta era sí y no que no era no. ¿Qué están poniendo? Estaban hablando sobre, reflexionando que siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Y Muy se entendió. bien. Muy bien, porque alfa más beta, en este esquema que tenemos acá, cualquiera sea la inclinación de U, alfa más beta, siempre van a formar 90 grados. Siempre va a ocurrir esto. Bien, continuemos un poquitito. Si esto lo podemos expresar entonces como que Sergio, U sub... ¿Sí? buen día, ¿cómo estás? Alguien pidió que Bien, explique Dafne. de vuelta, por favor. Que expliquemos de vuelta cuál. Esto sobre, asumo, no sé, lo de los catetos con los ángulos. Pero no lo pediste vos. A ver si la No, persona que lo preguntó lo el paso puede... anterior sí, lo de los ángulos. A ver... Bueno, vamos a suponer que sí. Yo lo que les pido es, por favor, si alguien que tiene alguna duda puede hacer como Dafne, que abrió el micrófono para poder entenderlo mejor, ¿no?
Vamos de vuelta entonces con esto. Supongamos entonces que tenemos otro triángulo. Yo voy a hacer otro dibujo por aquí. Entonces voy a tener mi eje X y mi eje Y, para no hacerlo encima de ese. Ahora vamos a dibujar nuestro vector. Y lo vamos a dibujar con los mismos colores que tenemos allá, respetando el código de colores que habíamos acordado. Bueno, vamos a dibujarlo con azul al vector U. Le voy a dar más inclinación que el otro. Ese va a ser mi vector. ¿Qué pasó ahora? Este vector azul tiene una distinta inclinación que el verde. Pero fíjense ahora qué pasa con los ángulos. Nuestro ángulo alfa va a salir siempre desde el eje X dirigido hacia el vector. Este va a ser nuestro ángulo alfa. Y nuestro ángulo beta va a salir desde el eje Y dirigido hacia el vector. Este va a ser nuestro ángulo beta. ¿Hasta ahí se entiende? Quiero saber para ver qué es lo que no entendieron hoy. Dice que sí, Tamara. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a dibujar desde el vector una línea perpendicular hacia el eje X y una línea perpendicular hacia el eje Y, que vendrían a ser lo que nosotros definimos componentes U sub X y U sub Y. Entonces, aquí abajo, desde donde arranca el vector en el origen hasta donde llega la línea naranja, tenemos nuestra componente U sub X. Y aquí en la parte vertical, desde el eje del origen de coordenadas hasta donde llega la otra línea naranja que dibujamos, tenemos nuestra componente U sub Y. U sub X será entonces, y lo voy a marcar aquí, U sub X va a tener esta extensión, desde ahí hasta donde cortó la línea naranja. U sub Y va a ser desde el eje X hasta donde cortó la línea naranja. Entonces, si ustedes miran el primero de los dos triángulos, el equivalente al que teníamos pintado en rosado, es decir, este que yo voy a dibujar ahora, a sombrear ahora, ese triángulo de ahí tiene U sub X como cateto adyacente del ángulo alfa, y U, que es el vector en azul, la hipotenusa. Por lo tanto, se da esta relación, que U sub X sobre U es el coseno de alfa. U sub Y, que es esta línea que miramos en vertical, que es la misma que esta paralela que estamos mostrando acá, es el cateto opuesto. Entonces, cuando hacemos cateto opuesto sobre el módulo de U, que es la hipotenusa, nos da el seno de alfa. Lo que después tenemos que ver es qué pasa en el otro triángulo, el triángulo que hemos señalado, o que nos quedó sin sombrear, donde está el ángulo beta, en donde vemos que el coseno de beta va a ser cateto adyacente, que es U sub Y, sobre hipotenusa, que es el módulo de U. Es decir, que en este caso, cuando nosotros tenemos un vector en el primer cuadrante, y señalamos el ángulo alfa con el eje de las X, pero también señalamos un ángulo beta con el eje de las Y, siempre se va a dar la relación de que el seno del ángulo alfa, que forma con el eje de las X, es igual al coseno del ángulo beta, que es el que el vector forma con el eje de las Y. ¿Eso se comprendió ahora? Y no importa la dirección, porque fíjense que el que teníamos en la diapositiva tenía una inclinación, el que tenemos ahora tiene una inclinación diferente. Si se comprendió, podemos avanzar. Dice que sí, Sergio. Perfecto, muy bien. Avancemos entonces. Quiero que miren lo primero que aparece en esta diapositiva, que es la definición del versor unitario asociado a U, en donde decimos que para obtenerlo tenemos que hacer el cociente entre las componentes y el módulo del vector. Fíjense que acá está escrito U sub X sobre el módulo de U sobre U sub Y sobre el módulo de U. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando hacemos u sub x sobre u sub y? ¿A qué dijimos que era igual recién? Que fue lo que estuvimos calculando. Y nos da que eso es igual al coseno de alfa. ¿Y a qué es igual u sub i sobre el módulo de u? Igual al seno de alfa, o mejor aún, como lo terminamos de definir, al coseno de beta. Entonces, si nosotros en la definición de vector unitario o versor reemplazamos este cociente u sub x sobre el módulo de u y u sub i sobre el módulo de u con las relaciones trigonométricas que acabamos de encontrar, coseno de alfa y coseno beta, podemos decir que a un vector unitario o versor asociado a un vector cualquiera, lo podemos definir a través de estas nuevas componentes, coseno de alfa y coseno de beta. Siendo alfa el ángulo que forma el vector con el eje de las x, y siendo beta el ángulo que forma el vector con el eje de las y. Esto va a ocurrir siempre, cualquiera sea el vector, en cualquier posición que se encuentre y en cualquier cuadrante que se encuentre. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a tener que definir los ángulos alfa y beta cuando nuestro vector se encuentra no en el primer cuadrante, sino en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Pero antes de avanzar, vamos a definir lo siguiente. Los ángulos alfa y beta se llaman ángulos directores de un vector. ¿Por qué se llaman ángulos directores? Porque definen justamente la dirección de un vector. Los cosenos de esos ángulos, el coseno de alfa y el coseno de beta, reciben el nombre de cosenos directores de un vector, porque son estos cosenos directores las componentes del vector unitario que define la dirección de un vector u asociado a él. Y esto, bueno, nuevamente decimos, los cosenos directores entonces definen la dirección de un vector. De acá la importancia que tienen los cosenos directores. Y yo voy a hacer ya una preguntita que vamos a trabajar más adelante. ¿Qué pasa con un vector u y un vector b? ¿Qué podemos decir de un vector u y un vector b cuando sabemos que tienen la misma dirección? No importa el sentido, no importa el módulo, pero sabemos que tienen la misma dirección. ¿Qué podemos decir de un vector u y un vector b que sabemos que tienen la misma dirección? Son paralelos, dicen. Muy bien, son paralelos. Y acá hay alguien que se anticipó y que dice, muy bien, si son paralelos, quiere decir que el ángulo alfa y el ángulo beta que forman con los ejes x e y serán los mismos, y por lo tanto sus cosenos directores serán iguales. A esto lo vamos a ver dentro de un rato. Pero es importantísimo este concepto que acaba de aparecer acá. Los ángulos directores y los cosenos de esos ángulos directores definen la dirección de un vector. Y dos vectores que tienen igual dirección son paralelos. Entonces dentro de un ratito vamos a volver sobre esto. Ahora vamos a ver cómo determinamos los ángulos directores de un vector. Primero vamos a trabajar con una cuestión que es muy importante. Cuando estuvieron viendo con Karina las relaciones trigonométricas, se habló en la circunferencia trigonométrica que dado un ángulo alfa cualquiera, se podía verificar la relación pitagórica de que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa era igual a 1. Nosotros acabamos de ver en el triángulo de recién que el seno de alfa es igual al coseno de beta cuando alfa y beta suman 90 grados, como vimos recién en el dibujo anterior del vector, que lo vuelvo a mostrar. En este esquema, donde alfa y beta son ángulos complementarios, que sumados dan 90 grados. Entonces, si nosotros, en vez de colocar el seno de alfa en esta relación pitagórica, colocamos el coseno de alfa, fíjense lo que ocurre. Reemplazamos el seno de alfa por el coseno de beta, y nos queda entonces que coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si recordamos que recién habíamos definido a un vector unitario con componentes coseno alfa, coseno beta, y vemos ahora que efectivamente la componente en x, coseno alfa, al cuadrado, más la componente en y, coseno beta, al cuadrado, da igual a 1, estamos verificando
que el módulo de ese vector que hallamos es 1, por lo tanto estamos asegurándonos que lo que estábamos hallando es un vector unitario. Cada vez que entonces nosotros expresemos a un vector cualquiera a través de sus cosenos directores, estaremos hallando un vector unitario asociado a él. De nuevo, me dan un vector cualquiera u, de las componentes que sean menos 5 y 52. Si hallamos los cosenos directores y expresamos un nuevo vector a través de los cosenos directores, lo que estaremos haciendo es hallar un vector unitario asociado al que nos dieron. Es decir, que tiene la misma dirección, que tiene el mismo sentido y que tiene módulo 1. Por eso es la importancia de los cosenos directores. Y eso lo vamos a hacer en ejercitación y de hecho tienen en la guía de vectores para poder hacer esto. Ahora bien, ¿cómo se trazan los ángulos alfa y beta? Fíjense estas dos cosas importantes que vamos a decir ahora. Se parte siempre de los semiejes positivos X e Y. Siempre de la parte positiva del eje X, siempre de la parte positiva del eje Y. Pero ahora cambia la regla de en qué sentido nos movemos. Porque vamos a movernos en sentido horario o antihorario hacia el vector. Fíjense esto, por favor. Horario o antihorario hacia el vector, formando siempre un ángulo menor que 180 grados. Es decir, que ahora vamos a ver en cada uno de los cuadrantes que el sentido en el que vamos a girar para determinar alfa o beta va a cambiar, depende de en qué cuadrante nos encontremos, porque nosotros no vamos a poder trazar un ángulo que sea mayor que 180 grados. Ahora vamos a ver los 4 casos, así queda bien clarito. Si estamos en el primer cuadrante, y acá hay cosas que ustedes tienen que saber de esto y tienen que poder ir razonando. Si estamos en el primer cuadrante, ¿qué signo esperamos que tengan las componentes del vector? ¿Qué signo debe tener la componente en X? ¿Qué signo debe tener la componente en Y? Recuerden además que un vector da un vector posición como este, da un punto en el plano, ¿no? Hay varias respuestas en el chat y creo que todo positivo. Bien. Todo positivo. Muy bien. Tanto la componente en X como la componente en Y tienen que ser positivas. Entonces, cuando nosotros tenemos que trazar los ángulos directores de un vector en el primer cuadrante, partimos con alfa siempre desde el semieje positivo, con beta desde el semieje positivo, y fíjense qué valores va a tomar alfa y qué valores va a tomar beta. Alfa va a estar comprendido entre 0 grados cuando el vector es horizontal y 90 grados cuando el vector alcanza la línea vertical. Es decir, que el valor del coseno de alfa, que interviene como primera componente de nuestro vector unitario, va a ser ¿de qué signo? Si alfa está entre 0 y 90 grados, ¿su coseno de qué signo será? Y acá otra vez tienen que tener a mano lo de la circunferencia trigonométrica. Todos dicen positivo. Bien, perfecto. Todos dicen positivo y efectivamente es así. Cuando alfa está comprendido entre 0 y 90 grados, el coseno de alfa es positivo. Entonces nosotros vemos que esta componente en X, fíjense que el coseno de alfa, la componente en X, es positivo. ¿Qué pasa entonces con el ángulo beta? También cuando nos movemos desde el eje Y hacia el vector, y el vector está siempre viviendo en el primer cuadrante, beta va a estar comprendido entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, el coseno de beta también va a ser siempre positivo, y esto quiere decir que la componente en Y de ese vector también será positivo. Cosa que nosotros ya sabíamos, pero de esta manera trazamos los ángulos directores para un vector del primer cuadrante. Veamos qué pasa en un ángulo del segundo cuadrante. Fíjense ahora, parto del semieje positivo de X, y me muevo en este caso en sentido antihorario. Porque al moverme en sentido antihorario, el ángulo alfa es más de 90, pero menos de 180 grados. Si yo me hubiese movido en el sentido horario, hubiese trazado desde aquí donde estoy parándome ahora, un ángulo que hubiese sido mayor que 180 grados. Y la consigna
es que yo tengo que partir del semieje positivo y moverme en un sentido o en el otro, pero formando al llegar al vector un ángulo menor que 180 grados. Eso define entonces claramente que la opción cuando tengo un ángulo, un vector en el segundo cuadrante, el ángulo alfa parte desde el semieje positivo de las X y tiene que ir en sentido antihorario para que me dé un ángulo menor que 180 grados. Fíjense con beta. Cuando estuvimos en el primer cuadrante, y me vuelvo un poquito para atrás, lo trazamos desde el eje Y hacia el vector en sentido horario. Ahora cuando estamos en el segundo cuadrante, no lo puedo trazar en sentido horario, porque si parto del semieje positivo de las Y, para llegar al vector tengo que recorrer todo este trayecto, que son 90, 180, 270 y un poquito más. Y la consigna es que yo me tengo que mover desde el semieje positivo de las Y hacia el vector girando menos de 180 grados. Eso es lo que me define claramente en este caso de que beta también se tiene que tomar en el mismo sentido de alfa. No importa tanto el sentido horario o antihorario, porque eso no está definido uniformemente para los 4 cuadrantes, sino que tengo que partir de los semiejes positivo de X, positivo de Y, y girar hacia el vector formando un ángulo que sea menor que 180 grados. Si eso está comprendido, veamos ahora qué pasa con alfa y qué pasa con beta. Si el vector está en el segundo cuadrante, este ángulo beta que nosotros trazamos desde la parte del semieje positivo a las X, va a estar comprendido entre 90 grados cuando el vector U es vertical, hasta 180 grados cuando el vector U es horizontal. Y por lo tanto, el valor de su coseno será ¿de qué signo? El coseno de un ángulo alfa del segundo cuadrante. Entre 0 y 180, entre 90 y 180, perdón. Negativo. Dice negativo. Muy bien, negativo. El coseno de alfa será negativo, quiere decir que la componente en X de un vector del segundo cuadrante siempre será negativo, cosa que ya sabíamos. Como también sabemos que la componente en Y de un vector del segundo cuadrante tiene que ser positiva. Entonces veamos qué pasa ahora. Beta, dijimos que tiene valores entre 0 y 90 grados para este vector U del segundo cuadrante. Y el coseno de beta, que es un ángulo entre 0 y 90 grados, sabemos que es siempre positivo. Por lo tanto, tendremos que cualquier vector unitario definido a través de sus cosenos directores, en el segundo cuadrante quedará definido a través de una componente en X negativa y una componente en Y positiva. Acá la clave es saber cómo medir el ángulo alfa y cómo medir el ángulo beta para obtener los cosenos directores. Después vamos a hacerlo numéricamente para que ustedes lo entiendan también. ¿Podemos pasar al tercer cuadrante o hay dudas acá? Para que no se acumulen las dudas, digo. ¿Pasamos? Bien. Vamos al tercer cuadrante. Si estamos en el tercer cuadrante, primero analicemos las componentes de U, ¿no? Tercer cuadrante, un punto del tercer cuadrante tiene coordenadas X negativa, Y negativa. Efectivamente, este valor tendrá que ser negativo, el valor del coseno de beta tendrá que ser también negativo. Nuevamente vemos cómo medimos alfa y beta sabiendo que tenemos que partir siempre de los semiejes positivos X e Y. Alfa, si lo mido como veníamos midiéndolo en sentido antihorario, voy a trazar un ángulo que es más de 180, un poco más de 180. Por lo tanto, cambio y mido en sentido horario para que el ángulo alfa sea menor de 180 grados. Beta, parto del eje Y y veo que si lo muevo efectivamente en este sentido, en el antihorario, el ángulo que va a formar va a ser menor que 180 grados. Si lo hubiese movido en el otro sentido, tendría un ángulo mayor de 180 grados. Por eso los ángulos alfa y beta se definen como están en la figura. Fíjense entonces, antes de que yo lo ponga en la diapositiva, ¿qué valores va a tomar el ángulo alfa para un vector que esté en el tercer cuadrante? ¿Entre qué valores estará alfa?
y entre qué valores estará beta, antes de que yo lo escriba. Entre qué valores estará alfa y entre qué valores estará beta. Bueno, alfa me salió sin querer. No son respuestas correctas las que estoy viendo en el chat. A ver un poquito. Vamos a ir para atrás. ¿Sabés lo que pasa, jefe? Que están confundiendo el tercer cuadrante con los valores del ángulo del tercer cuadrante. Bueno, por eso pero dije yo lo dos que quiero que miren, chicos, está bien lo que dice Karina, yo lo que quiero que miren es esto que voy a dibujarles ahora. Alfa parte del primer cuadrante y giramos hasta encontrar el vector. Eso es lo que estamos haciendo con alfa. Sería la amplitud del verde, chicos, y la amplitud del lila. Esas amplitudes, esas aberturas, digamos, en criollo. Exactamente. Y el vector podría estar desde esta vertical hasta esta horizontal, viviendo en este cuadrante. Entonces, a ver qué comentarios tenemos. Sí, no importaría tanto el signo, lo importante es el valor. Alfa está entre 90 y 180 grados. La respuesta es esa, no es que sea menor que 180, porque no puede ser 30 grados, porque fíjense que si yo parto con alfa desde acá y hago 30 grados, llegaría a este puntito, a ese puntito, y ese puntito me daría como un vector que está viviendo en el cuarto cuadrante, y yo estoy analizando un vector que vive en el tercer cuadrante. Para que esté en el tercer cuadrante, un ángulo alfa, que lo mido desde acá hasta llegar al vector, tiene que medir más de 180, pero tiene que medir más de 90, pero menos de 180. Es decir, comprendido, como bien pusieron, entre 90 y 180. Y me quedo con lo que dice Milagros, que también, y Lucas también hace lo mismo, definen que beta también está definido entre 90 y 180 grados. O sea que cuando estoy en esta situación, en el tercer cuadrante, los ángulos directores, alfa y beta, los dos van a tomar valores entre 90 y 180 grados. Ahora sí vamos al círculo trigonométrico y piensen, un ángulo que está comprendido entre 90 y 180 grados, ¿cómo es su coseno? Si no ponen en la calculadora un ángulo cualquiera entre 90 y 180 grados y miren el signo del resultado. Si tienen la calculadora a mano lo pueden hacer y es válido. Dice negativo. Y es muy buena esa respuesta. O sea, un ángulo que tiene entre 90 y 180 grados, su coseno es negativo. Lo mismo le ocurre a beta, porque también dijimos recién que tiene un valor entre 90 y 180 grados, por lo tanto su coseno también es negativo, y coincidimos con lo que habíamos analizado inicialmente, de que ambas componentes de este vector tienen que ser de signo negativo. ¿Podemos avanzar o quedó alguna duda con esto? Porque si avanzamos vamos al último cuadrante. Bueno, avanzamos. En el cuarto cuadrante, un vector que está ubicado en el cuarto cuadrante, fíjense que ya sabemos que pertenece, también describe un punto que pertenece al cuarto cuadrante, y este punto tiene abscisa positiva, ordenada negativa. Es decir, que nos vamos a tener que encontrar con un resultado final de que el coseno de alfa sea positivo y el coseno de beta sea negativo. Nuevamente vamos a partir del semieje positivo de x hacia el vector y vamos en este sentido porque vamos a encontrar el menor de los ángulos. Si no, tendríamos que dar una vuelta enorme y sería un ángulo más de 270 grados y no es como definimos el ángulo director. Para beta ocurre lo mismo, parto de I positivo y vengo en este sentido para que define este ángulo, que es más chico, más pequeño, que este otro que voy a dibujar yo, que hubiese sido si doy toda esta vuelta, que sería un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, definiendo alfa de color verde, como está acá en la figura, beta de color fucsia, fíjense entre qué valores nos va a quedar alfa y entre qué valores nos va a quedar beta. Yo todavía no lo voy a poner. Para un vector U que vive en el cuarto cuadrante, alfa entre cuánto y cuánto queda, beta entre cuánto y cuánto vale.
no importa si es positivo o negativo, no estamos hablando de ángulos positivos o negativos, valores. Acá dice Malena que alfa está entre 0 y 90 grados y beta entre 90 y 180. Esa respuesta es correcta. Quiero ver una cosita con Jorge. Jorge Noir está interpretando el ángulo alfa como si estuviéramos en el círculo trigonométrico. Y lo que nosotros estamos midiendo, Jorge, es la amplitud que tiene el ángulo cuando vamos desde el eje positivo de las X hacia el vector, pero en lo que está marcado en la figura. Directamente decimos este valor de alfa. Por eso tus compañeros están respondiendo en forma correcta que el valor del ángulo alfa está entre 0 cuando el vector es horizontal, hasta 90 grados cuando el vector es vertical. Decime, Jorge, si lo pudiste entender. Bien, perfecto. Sabiendo entonces estos valores que toman alfa y beta, alfa entre 0 y 90 grados, ya dijimos hoy que cuando ocurre esto, el coseno es positivo, y beta toma valores entre 90 y 180 grados. Y cuando ocurre eso, para un ángulo del segundo cuadrante en el círculo trigonométrico, piensen, el coseno es negativo. Y llegamos nuevamente a lo que habíamos visto inicialmente, que la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa. Este esquemita, chicos, de los 4 cuadrantes, cómo trazar los ángulos directores, yo les diría que lo tengan a mano, porque lo van a necesitar. Pero también el concepto más importante es, y lo pueden ensayar ustedes para no tener que memorizarlo, cómo trazar los ángulos alfa y beta. Siempre, siempre en las 4 diapositivas está escrito desde el semieje positivo de las X y desde el semieje positivo de las Y. Y alfa y beta tienen que llegar a formar ángulos que no superen 180 grados, que sean más chicos que 180 grados. Entonces eso les va a dar ideas si se tienen que mover en un sentido, en el de las agujas del reloj, o en el otro, contrario al de las agujas del reloj. ¿Estamos todavía de tiempo como para hacer apenas un ejercicio? Creo que sí. Así que, si hay alguna duda, pregunto, si no, calculadora en mano porque van a trabajar ustedes. Así que les dejo un ratito para que tomen la calculadora mientras les muestro la siguiente diapositiva. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, Karina, Florencia, Fabián, Tochi, Macarena, David. ¿Puede ser? Están preguntando si con estos conceptos ya se puede resolver el cuestionario. Todavía falta algunos temas por dar para poder resolverlo. Así que les recomiendo que todavía no entren, ya que él tiene 2 intentos nada más. Así que cuando nosotros demos todos los temas, ahí ya le vamos a decir cuándo van a poder entrar y resolverlo. Pero sí, Lucas y todos pueden ya iniciar la guía de vectores que está disponible en el campus. Si bien tampoco la pueden hacer completamente, pero se puede avanzar ya mucho con todos los temas que se han dado. No dejen para último momento, chicos, porque se les va a amontonar. Exacto. Bueno, si tienen la calculadora a mano, propongo lo siguiente. Para nuestro mismo vector, el primero que venimos manejándonos, del primer cuadrante, que tiene componente 3, 2, quiero que hallen, aunque ya lo hicimos a el módulo del vector, para después poder hallar las componentes del vector unitario asociado a él. Como ya lo hicimos, lo voy a hacer yo. En el segundo van a trabajar ustedes. El módulo habíamos visto que era raíz cuadrada de 13. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 más 4 es 13, y ese es el valor del módulo. Hallar el vector unitario una vez que tengo el módulo es muy simple, porque lo único que tienen que hacer es expresar cada una de las componentes dividida por el valor que ustedes obtuvieron con el módulo. Recordando que este módulo solo puede tener un signo, que es el signo positivo. Por lo tanto, las componentes del vector unitario van a ser siempre del mismo signo que las componentes de U. Por eso decíamos que no solo tiene igual dirección, sino también igual sentido el vector unitario asociado a un vector que el vector propiamente dicho. Esta es la cuenta, no es necesario expresarlo con decimales,
3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, son las componentes de nuestro vector unitario. ¿Qué agregamos ahora? Y que debemos calcular cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ustedes con la calculadora deben llegar a encontrar estos valores. ¿Qué sabemos nosotros de esta expresión? Que la primer componente del vector unitario es el coseno del ángulo alfa. Y que la primer componente y la segunda componente del vector unitario es el coseno del ángulo beta. Entonces, con esos datos, nosotros estamos en condiciones de hallar alfa y hallar beta. Si el coseno de alfa es igual a 3 sobre raíz de 13 y el coseno de beta es igual a 2 sobre raíz de 13, ¿cómo hacen con la calculadora para hallar el ángulo alfa y el ángulo beta? Coseno a la menos 1. Muy bien, usando la función shift o inversa o segunda función, coseno de estos valores. Y efectivamente, si ustedes lo hacen así, van a encontrarse con que el ángulo alfa vale 34 grados, redondeando, en realidad es este número más exacto, 33,69, y que el ángulo beta vale, redondeando, 56 grados. Ahí ponen, Sergio, haces arco coseno y pones 3 sobre la raíz de 3. Ponen los chicos Perfecto, en el chat. perfecto, está muy bien. Cuando ustedes tienen así la fracción 3 sobre raíz de 3, en algunas cálculos sí o sí lo tienen que poner entre paréntesis. Porque si no te toman solamente el 3 y no te toman la fracción entera. Tengan cuidado con eso. Lo que Macarena está diciendo, lo voy a intentar escribir acá. Coseno, este menos 1 que pongo es el elevado a la menos 1 que da la calculadora, paréntesis, 3 dividido, el dividido que usa la calculadora, yo voy a poner la raya esta de fracción para dividido, o voy a poner los dos puntitos, ¿está? Que en la calculadora tienen los dos puntitos pero con una línea horizontal, y después del dividido, raíz cuadrada de 13. Lo que dice Macarena es que en algunas calculadoras, voy a poner la palabra raíz, cuando calculan la raíz tienen que poner el número entre paréntesis, y después ahí recién cierran. Eso depende del modelo de la calculadora. En algunos, acuérdense que les daba directamente la opción de poner la fracción como numerador sobre denominador, claro. Entonces era más sencillo. Pero si no les da es porque está faltando algún paréntesis o algo, porque en realidad en esta operación a todos debería darle alfa igual 34, beta igual 56. Si alguno tuviera alguna duda de manejo de calculadora, nos quedamos un ratito después de la clase y lo vemos con el modelo que tengan. Hay preguntas, Sol, si siempre tiene que redondear. Bueno, a ver, para nosotros, mientras escriban así como está acá, alfa igual 34, beta igual 56, está perfecto. Si lo quieren escribir con decimales, no hay ningún problema. Lo importante es que se vea que estos dos ángulos que están acá, fíjense, en este caso, sumados, tienen que dar 90 grados, en este caso del primer cuadrante. O sea, que se vea esa condición por lo menos, que redondearon bien, que a 56,3 le pusieron 56, no 57, y a 33,69 le pusieron 34, no 33. Si hacen el redondeo, háganlo bien. Vamos al ángulo del segundo cuadrante. Componentes de este vector, menos 4, 2. Módulo de este vector, 4 al cuadrado, que es 16, 2 al cuadrado es 4, 16 más 4 es 20, el módulo es raíz cuadrada de 20. Tengo el vector, tengo el módulo. Expresar el vector unitario es tan sencillo como a cada componente dividirla por su módulo. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que la componente en X es negativa, se mantiene en el vector unitario, y que la componente en Y es positiva. Ahora, una vez que tengo esto, nuevamente digo, bien, la primer componente, con su signo, por favor, con su signo, es el coseno del ángulo alfa. La segunda componente, con su signo, es el coseno del ángulo beta.
si ustedes ponen este valor en la calculadora y hallan el arco coseno, y después ponen este valor en la calculadora y hallan el arco coseno, lo que van a encontrar es 153 grados para alfa y 63 grados para beta. Me quedo con Nahuel, que decía que no le estaban dando los resultados, y Juan, que estaba por haciendo una pregunta que dice qué significa la U con el símbolo... con el símbolo del sombrerito. La U con el símbolo del sombrerito significa vector unitario o versor. Cuando le ponemos la flecha es un vector en general, que puede tener también módulo 1 o no, pero cuando le ponemos el sombrerito es porque sabemos que es un vector unitario. Sabemos que su módulo es 1. Nahuel, ¿vos podés abrir tu micrófono? Contame cómo es tu calculadora. Es la común, la que no tiene tantas funciones. Perfecto, bien, la que no tiene tantas funciones, bien. Vos ahí en ese caso vas a tener que poner, si podés seguirme con la calculadora, te voy indicando. Shift coseno. Vamos, yo voy a poner de vuelta una de las que estábamos calculando hoy, por ejemplo de esta última, ¿no? Vamos a suponer que estamos con esta última diapositiva. Shift coseno. Paréntesis, el paréntesis de abrir. ¿Está? Sí. Vos vas a ver que en tu visor, y lo voy a ir haciendo acá también, vamos a ir escribiéndolo por acá arriba, en tu visor vos vas a ir teniendo esto. A ver, esperen un segundito. Ahí está. A vos te va a aparecer en la pantalla, coseno, menos 1, paréntesis. Ahí, una vez que tenés eso, tenés que poner menos 4, ahí no es necesario poner el paréntesis inicialmente, menos 4, así directamente como va. Sí. Dividido, el dividido, acordate que vos tenés 2 puntos con una raya en el medio, yo lo voy a poner simplemente como si fueran 2 puntos, para que veas cómo aparece, dividido, paréntesis, raíz, te voy a poner una R como si fuera la raíz, en realidad te va a aparecer el simbolito de la raíz, Sí. ¿está bien? Sí. 13, cerrás paréntesis una vez para la raíz y cerrás paréntesis 2 veces para el coseno. Sí, ahí está.